Hola a todas y todos. El día de hoy vamos a ver la solución al ejercicio de dificultad media que estaba alojado en YouTube. La idea de este video es que tengamos la posibilidad de tener la respuesta en línea, de tal suerte que usted se pueda devolver, adelantar, etcétera, dependiendo de las dudas y las necesidades de formación que considere. Así, vamos a analizar entonces el siguiente caso que estaba en el link de YouTube que se encuentra aquí también. Ujú. Entonces vamos a empezar a ver este ejercicio en el cual incluimos sucesiones con liquidación de sociedad conyugal. Para estos efectos tenemos entonces lo siguiente. Teníamos un causante que muere en noviembre del año 2019, el testamento lo otorgó en junio del 2019 y contrajo matrimonio civil en diciembre del 98. Siendo así, vamos a ver las variables que existen en torno al régimen patrimonial. El causante contrajo entonces, o el causante que está por acá, tiene algunos hijos, que son David, Camilo y Luciano. Además, en un testamento dijo que le dejaba a Lina el 15% de la sucesión. Veamos entonces el inventario, la valúa y la calificación de los bienes del causante. Tenía una casa adquirida en el año 97 a título oneroso por 300 millones. Como la casa fue adquirida antes de la vigencia de la sociedad conyugal, por efectos del haber absoluto, será un bien propio. Porque recordemos, todos los bienes inmuebles que se tengan antes de la vigencia de la sociedad conyugal son bienes propios. A su vez, tiene un apartamento adquirido en el año 2005 a título oneroso por 200 millones. Este será un bien social. La razón de esto es que todos los bienes que se adquieran a título oneroso, sean muebles o inmuebles, durante la vigencia de la sociedad conyugal, van a ser calificados como sociales. Y como sobre este apartamento recae una hipoteca por 50 millones, esa hipoteca también será social. ¿Por qué razón? Porque lo accesorio corre la suerte de lo principal y las hipotecas son deudas reales. Conforme a esto, lo que nosotros debemos analizar entonces son los bienes del causante por esa parte y por la otra los bienes del cónyuge Pablo. Tiene un cuadro adquirido en el año 95 a título gratuito por 60 millones de pesos. Este bien, si bien es adquirido antes de la vigencia de la sociedad conyugal, es un bien social. La razón es el haber relativo. Todos los bienes muebles que se tengan antes de la vigencia de la sociedad conyugal y a falta de capitulaciones, como en este caso, serán considerados como sociales. Lo interesante es que van a nacer una recompensa a favor de Pablo, que fue el que lo aportó, y en contra de la sociedad conyugal. Estas son las recompensas del pasivo interno. Por su parte, tenemos una finca en el año 93 o adquirida en el año 93 a título oneroso por 100 millones. La finca, como ya veíamos, es un bien propio. ¿Por qué? Porque es un bien inmueble adquirido antes de la vigencia de la sociedad conyugal. Lo interesante de la finca es que se vende la finca y se compra un carro. Al vender la finca, se expresa el ánimo de subrogar, por lo tanto, el carro sigue siendo un bien propio. Y a ese bien propio que vale, pues se le hacen algunas mejoras y esas mejoras que incluyen accesorios, etcétera, tienen un valor de 120 millones. Por lo tanto, el carro al final vale 220 millones. Como es un bien propio y las mejoras se hacen con dineros sociales, por lo tanto nace una recompensa a favor de la sociedad por 120. Conforme a este inventario, lo que hay, el avalúo, lo que vale y la calificación, si es propio o social, procedemos entonces a hacer la liquidación de la sociedad conyugal. En la liquidación de la sociedad conyugal tenemos que preguntarnos, en primer lugar, el activo social, que se divide en activo bruto y en activo imaginario. El activo bruto son los bienes que efectivamente están y el activo imaginario son los bienes que deberían estar pero no están. Por lo tanto, hay una recompensa. En el activo bruto nos preguntamos entonces qué bienes tiene efectivamente el causante y allí es donde vemos que tiene un apartamento por 200 millones. Es el único bien social que tiene. Si nos devolvemos, tenía una casa que es propia, un apartamento que es social, así que incluimos el apartamento que es social. Luego entonces tenemos en cabeza de Pablo un cuadro, es el único bien social. Porque veíamos nosotros que el cuadro por 60 millones lo calificamos como social, mientras que la finca siempre fue propia, el carro fue propio,
Lo único es que hay una recompensa, pero esa recompensa no se tiene efectivamente, sino que es dinero que debería estar y ya no está. Por lo tanto, va al activo imaginario social. En el activo imaginario social nosotros vemos las recompensas a favor de la sociedad en cabeza o en contra del causante, que no hay ninguna, pero sí en cabeza de Pablo, que es el dinero de las mejoras que se hicieron sobre el carro, que ascienden a 120 millones de pesos. Así, allí es donde nosotros tenemos el activo imaginario social. Y si nosotros sumamos el activo bruto, los bienes que efectivamente están, con el activo imaginario, los bienes que no están pero deberían estar, tenemos un valor total de 120 millones. Del activo imaginario, más 60 del cuadro, allí nos da 180, más 200 del apartamento nos da un subtotal de 380 para el activo social. Cuando continuamos, entonces, ya que vemos el activo, tenemos que ver entonces cuáles son los pasivos de la sociedad. En este caso, el pasivo social se divide en dos, el pasivo externo y el pasivo interno. El pasivo externo son las deudas que se tienen en cabeza, las deudas sociales que están en cabeza de alguna de las partes de la sociedad conyugal, pero que se deben a terceros. Y el pasivo interno son las recompensas en contra de la sociedad conyugal y a favor de uno de los, pues, de las partes de la relación contractual o del matrimonio. Cuando nosotros vemos el pasivo social externo, nos preguntamos si hay alguna deuda social en cabeza del causante y decimos que sí, que una hipoteca por 50 millones. Y cuando vamos a Pablo, vemos que Pablo no tiene ninguna deuda en su cabeza a favor de terceros. Por su parte, cuando estamos en el pasivo interno, tenemos nosotros que en el pasivo interno tenemos recompensas en contra de la sociedad conyugal que están a favor de Pablo. ¿Cuáles? Las del cuadro, los 60 millones del cuadro. Así, lo que nosotros tenemos son 50 millones frente a terceros y 60 millones que la sociedad le debe a Pablo. Por lo tanto, 50 más 60 nos da un total de 110. Y aquí, como nadie sabe lo que tiene hasta que paga lo que debe, restamos de 380 a 110 y vemos que el activo líquido imaginario social es igual a 270 millones. Cuando tenemos estos valores, hay que distribuirlos. Entonces, lo primero que hacemos es decir, del activo social tenemos 380 millones, que al dividirlo nos da 190 y 190. Del pasivo social tenemos 110 millones, que al dividirlo nos da 55 y 55. Y del activo líquido imaginario social tenemos 270, que al dividirlo nos da 135 y 135. ¿Cuál es el problema con estos valores? Que si nosotros analizamos el pasivo social están asumiendo por partes iguales tanto los 50 de la hipoteca como los 60 que se le deben a Pablo. Por lo tanto, Pablo estaría autopagándose el derecho que le corresponde. Por lo tanto, y para evitar este problema, lo que nosotros hacemos en la distribución es restar de una vez el pasivo interno. ¿Cómo así? Pagar el pasivo interno, pagarle a Pablo y decimos, ¿cuánto le demos a Pablo por el cuadro? 60 millones. Así que le resto, le saco el dinero del activo. ¿De dónde le voy a pagar el dinero? Pues del activo. Entonces saco 60 millones de una vez del activo social y me quedan 320. Y luego, en el pasivo social digo, como ya saqué el dinero del activo social, pues ya no lo debo. Y como ya no lo debo, también quito los 60 del pasivo social, quedándome un gran total que ¿cuál es? 320 millones, ya habiendo pagado los 60 que tenía derecho Pablo, 50 millones que incluyen solo la hipoteca para un total de 270 millones. Al preguntarnos sobre el particular, nosotros diríamos en el resumen, el causante tiene derecho a unos gananciales líquidos de 135, que es la mitad de 270, y una deuda social a su cargo de 25 millones. Por su parte, Pablo tiene un derecho de 135 gananciales líquidos más 60 que ya le habíamos pagado, para un total de 195. Cuando ya estamos en ese caso, nosotros pasamos a la deuda, que son 25 millones.
Cuando ya tenemos entonces estos valores que son 135 más 60 millones, lo que nosotros empezamos a analizar entonces es que Pablo recibe mucho más dinero que el causante. Mientras que el causante está recibiendo 135 millones, Pablo está recibiendo 195. Así que lo que nosotros debemos proceder a hacer es la sucesión. En la sucesión, nosotros deberíamos ver entonces la posibilidad de ver quiénes son los que van a recibir la parte del causante. Si no tuviésemos sucesión, lo que haríamos en este primer lugar sería una cancelación. La cancelación de la sociedad conyugal, donde por ejemplo estaría el causante que recibiría un total de 135, Pablo que recibiría 195, el banco que tiene un derecho a 50 para un total de 380. Lo que nosotros podríamos ver en este caso es que tenemos para pagar el apartamento, el cuadro y unas imputaciones, que fue lo que Pablo recibió por anticipado. Sin embargo, como el causante muere, pues no puede recibir a título personal, así que tenemos que proceder a hacer la liquidación de la sucesión. Cuando llegamos a la liquidación de la sucesión, nosotros entonces vemos, ok, primero, ¿qué hay en el activo sucesoral? Y en el activo sucesoral tenemos, primero, unos bienes propios del causante. Los bienes propios del causante equivalen a 300 millones, que si nos devolvemos al inventario, esos 300 millones nosotros los vamos a identificar en este caso. 300 millones, que era la casa adquirida en el 97. Cuando nosotros continuamos, entonces nosotros vemos por aquí que hay unos gananciales a favor del causante de 160. No nos están preguntando sobre los gananciales líquidos, sino sobre los gananciales. Recuerden que del activo social surgen los gananciales, del activo líquido social surgen los gananciales líquidos. Así que en este caso nos estarían preguntando sobre los gananciales en general, no los gananciales líquidos. En el activo imaginario sucesoral no tendríamos nada. Ya que tenemos el activo, tenemos que proceder a ver el pasivo. ¿Cuál es el pasivo? Pues tenemos una deuda propia, ninguna. Tenemos unas deudas sociales que va a asumir de 25. Por lo tanto, 460 menos 25 nos da un total a repartir de 435. Estos 435 los repartimos entonces entre los asignatarios, que son Camilo, David, Luciano y Lina a título personal. Que si nosotros vemos esto, no incluimos pues cuarta de mejoras. ¿Por qué razón no incluimos cuarta de mejoras? Porque fue después del 1 de enero del 91, tanto el testamento como la apertura del proceso. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es que incluimos media legitimaria y media de libre disposición. ¿Qué se nos dice en este caso? Como el total es 435, la media legitimaria será 217, la libre disposición será 217. Y cuando nosotros estamos aquí 217 y 217, podemos ver que hay que repartir entre Camilo, Lina y Luciano la media legitimaria. No Lina, porque Lina es una heredera testamentaria. Ese testamento al cual le asignamos el 15% lo vamos a sacar de la libre disposición. Y el resto que sobra de la libre disposición lo repartimos por partes iguales para los totales. 72,5, 50,75, 123,25. Cuando nosotros avanzamos, procedemos entonces a la liquidación y la cancelación. En la cancelación vamos a incluir entonces, en primer lugar, a quienes iban a recibir el derecho total del causante. Perdón. El causante, cuando nosotros estamos en este caso, decimos, ok, Camilo va a recibir un total de 123,25 millones, Luciano el mismo valor y David también el mismo valor. Por su parte, Lina, que era testamentaria, 65,25 y Pablo 195 millones, incluyendo lo que se le debía por pasivo interno. El banco 50, todo esto para un total de 680 millones. Pagamos en primer lugar lo que se recibió por anticipado, y lo que se recibió por anticipado son las imputaciones de Pablo, 120 millones de las mejoras del carro. Cuando ya tenemos 120 millones de las mejoras del carro, que son las imputaciones, procedemos entonces a pagar los pasivos, que son 50 millones que recaen sobre el apartamento. Y allí se distribuye por partes iguales cada uno de los valores si no hay mutuo acuerdo. Pero si sí hay mutuo acuerdo, se pueden hacer de maneras distintas. Así, por ejemplo, nosotros podríamos dar el apartamento, digamos, entre dos personas y no necesariamente entre todos, aunque se esperaría que como están asumiendo el pasivo por partes iguales, pues eventualmente también reciban proporcional este derecho. El cuadro se repartió en este caso por partes iguales, pero si alguien quisiese,
podría tener el cuadro para él solo, y la casa se repartió por partes iguales entre Camilo, David, Luciano y Lina, pero, insisto, el mutuo acuerdo es posible desarrollarlo en este caso. De esta forma, lo que nosotros tenemos hasta este momento, ¿qué es? Tenemos la posibilidad de hacer liquidación de sociedad conyugal con sucesión. Para estos efectos, lo primero que hay que hacer es el proceso de liquidación de sociedad conyugal y luego sí, el proceso de o la posibilidad de liquidar la sucesión. De esta manera, tenemos la solución al ejercicio de dificultad media para efectos de repasarlo, profundizar sobre ello y si acaso tener la posibilidad de volver a retrocederlo para ver la solución.